Muy buenos días. Gracias a los que están aquí o online o los que van a verlo después. Mi nombre es Wael Elderidi y am, voy a presentar una línea de trabajo sobre el estudio del sistema dinámico en el cerebro con el motivo de conversar un poco de las oportunidades que abre en el campo de inteligencia artificial. Am, Vamos a decir algo sobre el sistema dinámico y por qué es interesante estudiar el cerebro por el punto de vista del sistema dinámico y cómo el uso de ese punto de vista de ingeniería o física o matemática de controlar la dinámica tiene potencia en el uso en la rehabilitación o neurorehabilitación. Es una línea de trabajo que resultó muy productiva para nosotros en los últimos como 10 años, con lista de publicaciones y trabajo de equipo bastante grande a lo que voy a presentar pues. Em, es como una frontera entre la biomedicina o la neurociencia experimental y la matemática física o la ciencia exacta. Y en esa interfase hay muchas oportunidades de mi punto de vista para el trabajo de la inteligencia artificial. Como digo, como un trabajo de equipo bastante grande y agradezco la colaboración de mis colegas. Pues para presentar la complejidad de estudiar el cerebro en general, pero como sistema dinámico, hay un demo simple que hizo colegas en el MIT, donde se presenta dos osciladores. Se ve como dos osciladores interactuando. Vamos a avanzar un poco, am, que es muy difícil predecir la posición de los osciladores cuando hay una interacción. Voy a avanzarlo más. La idea aquí es, ¿me escuchan, sí? La idea aquí es que un oscilador, un péndulo, es muy simple estudiarlo, ¿verdad? Lo que estudiamos eso a nivel de pregrado en física. Pero el momento que uno conecta dos osciladores, surge un sistema dinámico bastante complejo. Am, Aquí como la trayectoria de esas dos péndulas muestra el espacio donde hay puntos transitorios o puntos estáticos o cuasi estacionarios. Estamos hablando de un espacio bastante complejo solo con dos. Ahora imaginamos que el cerebro, que si usamos la metáfora de osciladores en el cerebro, sabemos que el cerebro se puede estudiar como la idea de que el cerebro presenta con sistemas oscilatorios eh, está bien documentada a todos niveles, a nivel de neuronas, a nivel de mesoscala o a microescala, existen oscilaciones a todos niveles en el cerebro. Entonces, imagina que vamos a conectar áreas en el cerebro como osciladores o conectar eso en base de su mapa de diagrama de conectividad estructural, los cables dentro del cerebro. El nivel de complejidad que surge de esa interacción es enorme. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Y lo que quiero plantear que esa complejidad de usar sistema dinámico en la forma de física con ecuaciones diferenciales abre ventanas de oportunidades para el campo de AI para simplificar esa complejidad. Lo que voy a presentar es una forma, un sistema de observación por el lado de la ingeniería para simplificar la complejidad de la interacción o del problema. No voy a poner algo a nivel biofísico detallado. Voy a decir que cada área en el cerebro se representa por un oscilador. Usamos fórmula que inventó un ingeniero japonés en los años 70 del siglo pasado, que es muy simple, pero muy poderoso. Voy a hacer otro video aquí para presentar cómo funciona. Si los componentes del sistema, las áreas en el cerebro o los péndulos, están bien pegados, bien acoplados,
resulta que se sincronizan y se quedan pegados para siempre. Tienen un acoplamiento en fase y siguen en eso para siempre. Si ese acoplamiento es débil, muy débil, cada uno sigue haciendo su cosa, no interactúan mucho. El promedio de ese vector de interacción queda muy cerca a cero. Pero hay un valor crítico de la interacción o del acoplamiento que surge cosas interesantes, que a veces acoplan o sincronizan y a veces no. En ese espacio lo que nos interesa, porque parece esa frontera de creatividad lo que interesa al cerebro. No voy a meterme en muchos detalles pero por el tiempo, pero entonces lo que estudiamos nosotros es cuáles son los puntos de ese parámetro de acoplamiento y otro parámetro que es el delay entre la conexión entre los osciladores que presenta riqueza dinámica. Definimos la riqueza dinámica por la banda, por el ancho de la banda espectral que surge de la interacción de esas componentes. Es el trabajo de Felipe Torres en nuestro laboratorio. Y aquí se detecta aquí un punto que tiene punto de máximo valor llamado metaestabilidad. En ese punto tenemos lo máximo rango de frecuencias que surge de la interacción entre los osciladores. Aquí representamos el cerebro con una representación simple, que otra pregunta de investigación, ¿cuál es la escala adecuada? Pero aquí tenemos 90 componentes. Ahora, lo interesante es que a esa componente de frecuencia surge correlaciones entre los componentes en patrones distintos. Es decir, la frecuencia baja tiene un patrón de frecuencia, tiene patrón de correlación, voy a llamarlo conectividad funcional, que surge, que sincronizan ciertas áreas, mientras a la frecuencia alta interactúan o cuplan o sincronizan otras áreas. Entonces tiene un sistema en que surgen redes funcionales de correlación a distinta frecuencia en distintos tiempos. Entonces, la idea aquí, pensamos en ese como sistema que está moviendo en el tiempo, todo el tiempo, en distintas redes, en distintos tiempos, en distintas frecuencias, y vamos a pensar en manera de empujar ese sistema para cambiar su trayectoria. Entonces, piensa, si volvemos a los dos ejemplos de los péndulos, imagina que en ese sistema dinámico de los dos péndulos, yo empujo uno de los dos péndulos en una manera precisa, en una fase. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar la trayectoria total de la interacción entre ellos. Entonces, vamos a intentar aplicar eso al cerebro con el motivo de moverlo en el espacio dinámico en manera dirigida para cumplir con cierta funcionalidad. Y la idea es así, si aquí en la parte verde vamos a decir que es el espacio sano, el espacio óptimo, el espacio que queremos que el cerebro queda en esa, y que varias enfermedades, o la enfermedad degenerativa, cambia esa dinámica, por lo tanto ocupa otra parte del espacio, vamos a usar la estimulación cerebral para empujar el sistema del espacio aquí rojo, degenerativo, para que vuelva al espacio sano, al espacio óptimo. Y para controlar esa dinámica, hicimos estudios igual de simulaciones, igual de usar ese sistema de Kuramoto para mostrar que estimular una área en ese sistema dinámico con distintas frecuencias, con varias frecuencias, aquí tengo 3, 5, 10, 40, 50 Hz, yo empujo el sistema en la misma área, pero con distintas frecuencias, activa distintas redes. Se ve aquí en cada columna, se ve la activación cambia totalmente cuando estimula ese sistema con las varias frecuencias. Por el otro lado, si uso la misma frecuencia, en ese caso son 40 Hz, si uso la misma frecuencia de estimulación, pero cambio la ubicación donde aplico la estimulación en distintos nodos en esa red, igual cambia la activación. Entonces, jugando con los parámetros de la ubicación o la localización de la estimulación
y la frecuencia de la estimulación cambia la dinámica total del cerebro. Entonces, la idea ahora es que con ese conocimiento teórico, computacional, si podemos aplicarlo para hacer algo más útil funcionalmente. Entonces, el trabajo de nuestro colega Alejandro Einstein resulta en inventar un aparato, una pulsera, que estimula a frecuencia de 5 Hz. La 25 Hz es la frecuencia óptima en el sistema somatosensorial en el cerebro. Y muestra que 15, 20 minutos de estimulación a 23 Hz tiene un efecto de disminuir la consecuencia de estar a la altura. Ese trabajo está hecho en colaboración con una compañía de minería en Chile que trabajan a 4.000 metros. Y sabemos que a 4.000 metros hay poco oxígeno, entonces el efecto de la altura tiene consecuencia mala al desempeño cognitivo, al desempeño motora, y tiene consecuencias, puede ser que causa accidentes. Entonces, la idea de que si uno disminuye ese efecto de la altura, va a mejorar muchas cosas, incluso como la salud de las personas. Entonces, aquí muestra que en 2 tiempos que la mayoría de los trabajadores suben del nivel del mar a 4.000 metros en 2 o 3 horas. Es un efecto bastante agudo y muestra que el uso de la pulsera, si uno queda a 4.000 metros, se nota el efecto. Tiene sueño, tiene fatiga. Lo que pasa cuando usa la pulsera disminuye ese efecto. Otra aplicación, ese trabajo también en humano, trabajo de nuestro alumno de doctorado, André Gómez. André muestra relación entre la frecuencia de oscilación en el cerebro y el desempeño. Es también un salto interesante en el campo. Y correlaciona esa con las redes. Como mostré en las simulaciones, mostramos que en manera natural las frecuencias corresponden a redes. Aquí André lo muestra en manera empírica, que hay una relación entre la frecuencia de oscilación de cada persona y el desempeño de esas personas en una tarea cognitiva. Y esa correlaciona con la conectividad. Entonces, la idea aquí es empujar esos temas. Y la persona que tienen mayor, aquí el desempeño aquí es el reverso, en el sentido que más es peor. Entonces, menos es mejor. Entonces, las personas que tienen oscilación a frecuencias altas, aquí 6, 7 Hz, tienen mejor desempeño. Las personas que tienen menor frecuencia tienen peor desempeño. Entonces, la idea es, si aceleramos la frecuencia lenta aquí, empujamos el sistema para que trabaja en frecuencia más alta, esa mejoraría su desempeño. Y lo que muestra André en general es sí. Aquí la frecuencia theta 0 es la frecuencia de la persona. Reaction time es como una medida del desempeño. Entonces aquí menos es mejor, más rápido. Entonces la persona más alerta, más precisa. Entonces el baseline sin estimulación tiene ese desempeño. Cuando estimulamos a la frecuencia de la persona, mejoramos el desempeño. Cuando estimulamos a frecuencia un poquito más alta del Z0, también mejora. Entonces, la idea de empujar poco a poco hacia frecuencia más alta, mejora el desempeño. Si usamos un benchmark de frecuencia baja, de 2 Hz, no cambia mucho. Y si usamos estimulación asincrónica, no mejora mucho, o de hecho peor. Entonces en ese resumen, mostré como una línea computacional donde simulamos sistema dinámico completo, simulamos la estimulación y vemos el efecto de la localización de la estimulación y su frecuencia a la activación de redes en el cerebro, y su aplicación en 2 componentes, en dos ámbitos: mejorar el desempeño de trabajadores a altura con una pulsera que estimula 25 Hz, y trabajo más básico para mejorar el desempeño, en este caso en personas mayores, el desempeño cognitivo, empujando el sistema para que ocupar
frecuencia más rápida o más alta. Ya, creo que estoy en tiempo para conversar. Gracias. Hola, Bael. Muchas gracias, muy interesante. Una pregunta relacionado con lo que comentabas al principio, ¿no? Que intentabas, pues de alguna forma, como sincronizar, ¿no? Los péndulos o esas figuritas, ¿no? Y utilizar unas técnicas. ¿Habéis probado utilizar métodos de consenso? Modelos matemáticos, sí, modelos matemáticos de consenso cuando quieres, ¿no? Al final acordar valores o lo que sea entre, digamos, distintos agentes o distintas entidades. Hay una tecnología, son los métodos de consenso, ¿no? Que hace que se lleguen a acuerdos, ¿no? entre las partes participantes para adoptar, ¿no? De forma conjunta un valor determinado o varios valores. No, pero esa que era parte de lo que creo que hay oportunidades aquí de utilizar ideas de Machine Learning y AI que nos ayuda no utilizar los sistemas dinámicos en el sentido de las ecuaciones diferenciales en 90 dimensiones, que así me complica. Entonces, si le digo, ya, aquí tengo una matriz de conectividad estructural que me da la distribución de la fuerza de la interacción entre los agentes. Entonces, eso significa que ese consenso nunca nos vamos a llegar a una situación en que los 90 agentes van a tener lo mismo. Eso se llama epilepsia. Entonces, nos queremos evitar esa situación. La idea es que la fuerza de la conectividad tiene una distribución en tal manera que grupos de esos agentes van a acordarse o van a formar clics o clusters o consenso, pero en manera temporánea. Van a hacer eso tal vez un segundo y luego van a partir van a acoplarse con otro grupo. Entonces, es importante mantener esa espontaneidad de que se juntan y se conectan y desconectan de manera espontánea todo el tiempo. Entonces, sí, lo otro es el desarrollo reciente de manera explícita aproximar las ecuaciones diferenciales usando tipo machine learning o deep learning. Uno aproxima de manera explícita el flujo de la ecuación diferencial. Muy bien, muy interesante. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Más cuestiones? Buenas. Yo quería preguntarte, sí, bueno, has mencionado la epilepsia y quería preguntarte si el trabajo que estáis haciendo puede ser útil para la epilepsia o para enfermedades degenerativas, pues Alzheimer, demencia senil, no sé, otras enfermedades o algunos problemas neurológicos. Mi pregunta en 11 meses. Porque ¿En serio? Es ese experimento lo que estamos haciendo ahora. ¿Pero con qué? ¿Con epilepsia? No, con pacientes con MCI, como Mild Cognitive Impairment. ¿Y tenéis buenas expectativas o con lo que estáis viendo? Es que la literatura dice que debemos esperar mejora. La pregunta no es solo que se va a mejorar o no con esa estimulación, va a mejorar, pero la idea es cuál es la combinación óptima de estimulación, que nadie lo sabe. ¿Y por qué? Ya. Yo tengo un comentario más que una pregunta, Wael. Bueno, tú sabes que hace 20 o 30 años los electroshocks que se utilizaban en la cabeza para problemas de salud mental y tal era habitual. Entiendo que estos que no tienen nada que ver porque son, es potencia muchísimo más baja lo que estáis aplicando vosotros. Y ¿sabéis algo también para a lo mejor depresiones o problemas también de salud mental también se aplica esto o no?
Sí, hay evidencia que nosotros hablamos de aplicar corriente o estimulación rítmica. La evidencia en la sobre la depresión habla de aplicar corriente DC, pero aplicar corriente como corriente alternativa, como estimulación rítmica. Y digo estimulación rítmica porque nosotros no estamos limitados de solo aplicar estimulación eléctrica. Puede ser estimulación rítmica sensorial, como clics, como flash. Esa debería funcionar también. De hecho, por eso como uno dice, ya, ok, porque la vida cotidiana está llena de actividad rítmica, caminar, masticar, cantar, hablar. Entonces, todo eso va a tener un efecto en acoplarse con la actividad cerebral espontánea y va a activar esas redes que corresponden a esa frecuencia. Entonces la respuesta de Héctor es, debería funcionar, porque sabemos que caminar tiene un efecto saludable, hablar tiene un efecto saludable. Ahora nosotros estamos haciendo otra serie de experimentos con masticar. La masticación misma tiene consecuencia interesante para el trabajo de Bazán también, que masticar tiene efecto al equilibrio. Curioso. Y, hablando de otras estimulaciones, entonces la estimulación auditiva también con una música, un ritmo a determinada frecuencia, consigues cambiar también el del cerebro, sí, aunque no sea una estimulación eléctrica. Sí, nuestra colega Sonia Kotz, que está parte de la colaboración en Maastricht, ella aplica tipos de música rítmica para pacientes de Parkinson. Entonces tú das ritmo de marcha, como música de marcha o música de tango, da ritmo que ayuda a personas de Parkinson a sincronizar su movimiento. Y tiene un impacto bonito. Hay videos en YouTube que muestran que el tango, después de un mes haciendo clases de tango, pacientes de Parkinson pueden caminar un poco mejor. Entonces, lo que estáis haciendo es más ver, ¿no?, cómo ciertos inputs físicos de alguna forma, ¿no?, afectan al cerebro. Correcto. Y en algún caso, pues, pueden ayudar digamos, a resolver defectos que tenemos por ahí, ¿no? Es decir, pueden ser utilizados como terapia para resolver ciertos problemas que están relacionados con la actividad cerebral, ¿no? Pero el desafío es hacer el mapeo entre la frecuencia o los parámetros de estimulación, dónde estimulo, con qué frecuencia y qué tareas voy a tocar. Que tal vez la frecuencia para estudiar no es la misma para la frecuencia para manejar el auto, o no es la misma frecuencia para ayudarme a dormir. Entonces esa combinación del mapeo entre los parámetros y la función es un trabajo para años. El proceso inverso no habéis hecho nada, ¿no? Es decir, de detectar la actividad cerebral, la actividad eléctrica del cerebro para identificar que últimamente han salido algunos trabajos, por ejemplo, de dos mujeres en un experimento que han hecho en Estados Unidos, ¿no? Una por un ictus y otra no recuerdo exactamente por qué, que habían perdido la capacidad del habla. ¿Vale? Entonces han conseguido con electrodos, ¿no?, para poder percibir unos más agresivos y otros menos agresivos, poder percibir la actividad cerebral y utilizando esa parte de neurociencia con IA, han conseguido entrenar modelos para que estas mujeres, a través de un avatar, ¿no?, puedan hablar a un ritmo de 70-80 palabras por minuto, que está bien, ¿no?, con pocos errores. Y además también, como tienen un avatar, ¿no?, en una pantalla, que puedan expresar sus emociones, detectan también las emociones y se puedan expresar. Evidentemente son modelos entrenados que solo sirven para cada una de estas mujeres. Y es un principio, pero bueno, también leí no hace mucho un señor que tuvo una lesión medular y no podía andar,
¿vale? Y entonces le hicieron como un bypass conectándole electrodos al cerebro, le hicieron en un bypass con la zona medular afectada y este señor está pudiendo hablar, es decir, las órdenes cerebrales del movimiento le llegan a la parte sana, que sí que tiene, y este señor puede andar, es decir, este también es un mundo no alucinante. No, es decir, pueden andar también porque han utilizado la IA para entrenar los modelos para interpretar las señales, ¿no? Sí, la solución es la solución inversa, nosotros también trabajamos en la solución inversa. La solución inversa es muy útil para solucionar problemas prácticos si no te interesa el cómo se hace eso. Si te interesa el mecanismo, te complica un poco. Entonces, los modelos biofísicos o modelos de dinámica, modelos de ecuaciones diferenciales son buenos para hacer el forward, porque está bajo tu control total. Te simula el sistema bajo tu criterio de cómo funciona, cuál es el mecanismo. Pero hacer el reverse a ese nivel, muy complicado. Ahí donde creo que hay oportunidades para el AI, porque aproximar ese sistema, ese sistema me permite hacer el forward o aproximar el forward, pero estimar los parámetros a reverse también. Esa es una oportunidad enorme en el campo, porque nosotros simplificamos el problema el problema de la resolución inversa, lo simplificamos en estimar 2 o 3 parámetros no más. ¿Por qué? Por la dimensionalidad. Pero si tengo una maquinita que puede hacer esa inversa a nivel de la 90 nodos, ya estoy ganando total. Entonces, ese es donde el espacio para conversar. Muy bien, digo, muy interesante. La verdad es que es un campo que queda mucho, ¿no? por avanzar, delicado porque todos estos temas, ¿no? de neurociencia hay que tratarlo con mucho rigor, con mucha ética, ¿no? Claro. Pero es un tema porque yo creo que puede producir beneficios con poco éxito que se tenga puede producir grandes beneficios en la sociedad. Sí, Claro. Ana. A ver, yo quería solamente comentarte, por si no los conoces, al grupo de José María Azorín de la Universidad Miguel Hernández. Están trabajando en otras áreas, pero igual encontráis ahí una posible afinidad, porque ellos están trabajando en interfaces cerebro-máquina para controlar exoesqueletos robóticos. Y también están trabajando con la señal están trabajando con la señal de electroencefalograma, con electrodos superficiales y procesan las señales para detectar patrones cerebrales y así ver cómo se imagina la persona el movimiento de sus miembros superiores o inferiores, ¿no? Entonces, es verdad que es diferente, ¿no? El objetivo, pero es probable que la investigación que estáis haciendo también tenga algún interés o sea, se pueda compaginar con la que están haciendo ellos y sacar algo interesante. Claro. Y si conocer a más personas, más colegas trabajando en cosas parecidas, siempre aprendimos. Entonces, si me presenta a ellos, Claro, sería hombre, genial. como vamos a grabar este vídeo, yo se lo puedo enviar y que sepa lo que estás haciendo y os pongo en contacto. Él está metido en el proyecto Brain, el proyecto internacional Brain, que no sé si lo conoces. Sí, claro. Entonces, igual, pues también te pone en contacto con otra gente para hacer cosas interesantes. Paula. De ese grupo de investigación y las interfaces cerebro-máquina, ¿se ha realizado algún proyecto relacionado con el COVID en el que se estimulaba a pacientes que habían perdido el olfato debido al COVID para ver si podían recuperar su capacidad olfativa? Entonces, un proyecto común en el laboratorio, pero sí que se ha llevado a cabo este tipo de cosas. Súper. Bueno, pues ya tienes ahí contacto. ¿Ya? Sí, hablamos, Pablo, pero me interesa saber qué estimulamos, con qué estimulamos, dónde estimulamos, esa toda, pues tengo mucha curiosidad ahora.